independientemente de que me moleste. Así que lo felicito previamente a que nos vamos a hablar de la eficacia del contrato. Y la felicito, por todas partes, más fuerza. La felicito. Bueno, vamos a hablar de la eficacia del contrato. La eficacia del contrato señala que el contrato surte los efectos que establecen las partes de un contrato determinado. En 1534, el Código Civil señala dos cosas diferentes. ¿Pueden leer? Estoy hablando de la eficacia del contrato. El contrato surte efectos entre las partes que lo van a celebrar. 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a cumplirlo y a resarcir los daños, juicios resultantes de la ejecución o contravención por culpa o dolo. Yo creo que Pero ahorita lo vamos a configurar ahorita. Gracias. Para mientras sigamos, y gracias por el apoyo. Esa norma establece dos premisas. La primera premisa señala quienes celebren un contrato están obligados a concluirlo. Pero mire, Luis, lo vamos a tener aquí. Bueno, aquí está la extensión. No se preocupe, se lee ayudar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdón, Nico, usted siempre fallamos, pero vamos a tener que hacerlo la carga. Hay que agradecerle a ustedes porque el esfuerzo que están haciendo es en beneficio de todos. Y la obligación no la tienen. Pero lo hacemos de corazón. Pero el beneficio es para todos, no para ustedes dos. A mí se me olvidó ponerle ahí también el examen. Sergio, le bocina también para mi puntitis ahí. Ahí sacaba 20, cabal. Experiencia para el segundo paso. ¿Qué significan los efectos del contrato? En 1534 lo tienen que separar en dos partes. Ok. La primera parte donde dice están obligados a concluir el contrato. El contrato, ¿quiénes están obligados a concluirlo? ¿Qué significa? Las partes. Las partes. ¿Quiénes son las partes? Quienes manifestaron su voluntad en un contrato. Y al momento que se acepta la oferta, hay una perfección. Y por lo tanto, la perfección del contrato nace de la vida jurídica. ¿Quiénes lo concluyeron? Quiere decir, ¿quiénes lo celebraron? Y quienes lo celebraron son los que están obligados a cumplirlo. Es el principio, ¿cómo se llama? El contrato es ley entre las partes. Las partes están obligadas a cumplirlo. Pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes. Entonces, las partes que celebraron el contrato están obligadas. Ahí usa el término concluir. Si yo celebro un contrato, estoy obligado a cumplir. ¿De qué forma? Dependiendo de los términos del contrato. ¿Cuáles son los términos del contrato? La manifestación de voluntad y la ley entre las partes. Para eso hubo una manifestación de voluntad, para eso acordamos términos del contrato. Y el contrato va a ser lo que nos va a orientar en la decisión de cumplimiento. Ahí está fácil la primera parte, los efectos del contrato. Pero dentro de esa eficacia, esa parte final, la segunda premisa, en 1534, dice: quienes lo inejecuten o contravengan están obligados a indemnizar daños y perjuicios. Por consiguiente, son dos términos diferentes: inejecutar
o contravenir. Inejecutar es yo no cumplí con el contrato pactado. La contravención es una vulneración o una violación al término contractual. Si yo incumplí, una de las partes, cualquiera de las partes, acreedor o deudor, incumplen, ¿cuál es la obligación que genera? Una obligación de indemnizar daños y perjuicios. Pero esos daños y perjuicios, el pago no es automático. Ese pago de daño y perjuicio es una discusión procesal, un juicio, y en el juicio que hay que acreditar el daño y el perjuicio. Y el semestre anterior vimos que es diferente daño y perjuicio, dos categorías diferentes, y la forma de probarlas son diferentes. De tal suerte que solo el juez, a través de un proceso judicial de conformidad con las pruebas, puede determinar si hubo incumplimiento del contrato. ¿Y qué es lo que acarrea? ¿Cuál es la inconsecuencia del incumplimiento? Una indemnización de daños y perjuicios. Eso se llama efectos del contrato. Y también se refleja un principio que se llama relatividad del contrato. Es un principio. El contrato vincula, afecta, obliga a las partes. Sobre esa base establecemos que los efectos del contrato es únicamente a las partes contratantes, no así a terceros. A pesar de que ya tenemos clarificado quiénes son las partes, quién es un tercero, quiero manifestarles que puede celebrarse un contrato por persona a designar a futuro, que en ese momento no es parte. Ejemplo, un contrato de seguro. Yo solicito los servicios de una aseguradora, se emite la póliza y puedo asegurar a mi hijo, por ejemplo, en vida. Puedo asegurarlo el vehículo, puedo asegurarlo los gastos médicos. Esa es una persona designada. Ejemplo típico, un contrato de seguro, que en ese caso no comparece, es un tercero beneficiario. Cuando usted va a abrir una cuenta al banco, le dice quiénes son los beneficiarios, pero ellos no son parte de esa cuenta bancaria, es usted con el banco. Los beneficiarios son las personas que usted va a decidir, pero quedan ahí constancia. Para el momento que el titular de la cuenta fallezca, se va a cumplir con un parte del proceso del derecho hereditario, pero aquí ya está preestablecido. Eso y en otros ejemplos. Entonces, la relatividad del contrato afecta exclusivamente a las partes contratantes. ¿Cuál es la regla general? El contrato se celebra para cumplir. Es irrevocable. Regla general. Ahora les pregunto, según lo que explicamos en obligación del semestre anterior, de conformidad con el 1330, ¿puede darse una excepción a esta regla? ¿Por qué el 1330 nos dice que no es una regla absoluta? Cuando hablamos de irrevocabilidad del contrato, quienes recibieron clases, estoy seguro que tienen anotado al margen del 1330. La teoría de la imprevisión. Exactamente, es la teoría de la imprevisión. Y esa teoría de la imprevisión es explicada a la luz del 1330. ¿Quién hace favor de leer esa norma? Gusto. Artículo 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable, a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. ¿Qué significa la teoría de la imprevisión? Cuando hay un contrato, esto es muy excepcional, porque vuelvo a repetir por quinta vez, el contrato es para cumplirlo, pero este principio, que es la teoría de la imprevisión de 1330,
significa lo siguiente. Cuando después de celebrar un contrato, insisto, después de celebrarlo, después de que hay obligación de celebrarlo y cumplirlo, las partes, por circunstancias sobrevenidas, ¿qué quiere decir sobrevenidas? Posteriores, después de celebrar el contrato. Yo voy a celebrar el contrato y estoy obligado, pero a pesar de que eso le celebré, hay circunstancias sobrevenidas, posteriores. ¿Con qué caracteres? Fuerza mayor, caso fortuito. Eso justifica revisar el contenido del contrato, especialmente en cuanto a su precio. Pero vuelvo a subrayar, excepcional. Si no, todo el mundo invoca esa norma para incumplir el contrato y decir, como hay causas fortuitas y de fuerza mayor, pido la revisión para incumplir. No se trata de eso. No se trata de ir en contra del principio que el contrato obliga a las partes. Esta figura es excepcional. Y porque es excepcional, hay que probar al juez cuáles fueron las circunstancias sobrevenidas, posteriores a celebrar el contrato. Y sobre esa base, si yo le logro demostrar al juez, voy a ejercer mi pretensión. ¿Qué es lo que le voy a pedir al juez? ¿Qué es lo más importante que le voy a pedir al juez en esa demanda? Porque todo se va a tramitar en un juicio ordinario civil. Y según esa norma, el actor, el demandante, ¿qué le va a pedir al juez? ¿Qué es lo que más interesa? Aparte de probar las causas sobrevenidas de fuerza mayor que hayan acontecido, ¿qué es lo que le vamos a pedir al juez? ¿Qué nos interesa? También las condiciones. Una revisión del contrato. ¿A la luz de qué? De buscar un principio de equilibrio contractual. Porque hay circunstancias posteriores que han tornado al contrato injusto desde una perspectiva de justicia conmutativa. Los ejemplos nos ayudan a entender mejor las explicaciones. Hagan memoria y ubíquense en la época del COVID. ¿Ya se ubicaron en el COVID? Mi amigo tiene un contrato de arrendamiento en un mueble. Él vende obras jurídicas en un edificio de la zona 9 y tiene un contrato de arrendamiento por 3 años. Paga una renta mensual de 5,000 quetzales. Ubíquense ustedes en el tiempo y en el espacio. ¿Qué pasó en COVID? Los edificios se limitó el acceso. Hay un acuerdo gubernativo. Entonces, esos edificios, esos locales que tenían acceso, incluyendo de aquel, ya no tuvo acceso. Pero el contrato de arrendamiento, cuando sucedió el COVID, llevaba 5 meses. Y el plazo fue 3 años. Formalmente, aquel está obligado a pagar, a pesar que ni siquiera puede acceder a la oficina, al local. ¿Por qué? Porque el edificio, por medidas sanitarias, está cerrado. Pero según el contrato, tiene derecho a uso y disfrute del contrato de arrendamiento. Pero si no hay acceso, ¿tiene acceso al uso y disfrute? No. ¿Y formalmente tiene que pagar la renta? Sí, claro. El contrato está vigente. Se va a pagar sin usar, disfrutar y sin vender. ¿De dónde va a sacar el dinero? Entonces, ya ganó Derecho Civil 4, argumenta, plantea el juicio ordinario y le señala al juez que las causas sobrevenidas, como lo es una pandemia, le hacen imposible el cumplimiento del contrato. Y empieza a probar la fuerza mayor de COVID y porque es un caso fortuito y que no es imputable a él el incumplimiento. Usted le solicita al juez una revisión judicial del contrato. Se llama revisión judicial, es una revisión de conformidad con las pruebas para buscar un justo equilibrio. Puede ser que el juez, dependiendo de las pruebas, rebaje la renta, la suspenda por 6 meses, dependiendo.
Ahí viene el criterio de interpretación del juez para hacer ecuánime el contrato. Y él va a probar que no hay acceso, no tiene uso ni disfrute. Son causas sobrevenidas. ¿Está claro el ejemplo? Sí. No es el único, no es el único, pero en época de COVID se dieron muchos juicios de revisión. Pero vuelvo a insistir, es un juez el que interviene, no son las partes. Porque aquí estamos prácticamente como contradiciendo todo lo que expliqué antes. El contrato obliga a las partes, el principio de relatividad. Aquí no. Aquí es una situación de imprevisión, como lo llama la exposición de motivos, la teoría de la imprevisión. ¿Alguna duda del 1330? Lo tienen que leer despacio y analizarlo porque es un principio en cuanto a la irrevocabilidad del contrato, una excepción a esa regla. Licenciado, perdone, entre las excepciones se pudiese dar cuando una persona está bien, pero después la declaran en un estado de interdicción o incapacidad por algún accidente y que pues ya no puede ella estar mentalmente bien para trabajar normalmente y seguir cumpliendo sus obligaciones contractuales. Dependería de qué contrato, pero si es un contrato de esta naturaleza, se plantea no la revisión, se plantea una reducción patrimonial y se llama reducción patrimonial, porque puede argumentar la persona que ha sido declarada en estado de interdicción que aparte de no tener la representación legal, que tiene que haber un tutor o un representante legal, y no tiene la capacidad de generar su trabajo. Pero no va a ser una declaración automática, hay que someterla a un proceso para poder determinar su etapa de iliquidez. Pero en este caso, si es un préstamo, seguro que ella tiene garantía hipotecaria, prendaria, y si no, mínimo va a tener una garantía fiduciaria. Entonces el acreedor lo que va a ir es ir la demanda en contra del creador o ejecutar la prenda de la hipoteca, pero no es viable que solo exista un patrimonio con una garantía personal. Más que un premio, lo que había es una donación, sin garantía, es una donación. Que son los contratos que vamos a estudiar uno por uno. Bueno, ahora una pregunta, ya que explicamos todo. ¿Puede celebrarse un contrato a favor de tercero? No. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y tercero, pregunto, ahora me corresponde a mí preguntarles, ¿puede haber un contrato de donación donde al donatario se le puede considerar un tercero? Porque para que surta efectos ese contrato, yo le establezco condiciones. Ejemplo, graduarse de abogado con reconocimiento summa cum laude, con una distinción, sacar una maestría. Esas son condiciones de la donación porque es un acto de gratuidad. Yo no voy a dar una donación si no hay condiciones. La pregunta concreta es, en ese contrato de donación, el donatario, donante es quien traslada el dominio, a título de generalidad gratuito, el donatario puede ser considerado un tercero. ¿Qué pensás? Si el donatario puede ser un tercero. Recordemos que en el contrato de donación hay dos elementos personales. Donante, quien efectúa la manifestación de voluntad para trasladar un patrimonio específico. Donatario es el beneficiario, quien recibe la donación. Hay distintas clases de donación: gratuita, remuneratoria, condicional. El ejemplo que yo puse es condicional. La pregunta concreta es, ¿el donatario es un tercero en ese contrato? No. Claro que no, pero lo más importante, en el examen es suficiente sí, no, no. Es argumentar. ¿Por qué? Es un contrato entre partes, licenciado, no hay un tercero. Pues podrían haber un tercero, pero el donatario no es parte, no es tercero, porque es un elemento subjetivo personal indispensable en el contrato. No puede haber donación, no puede haber donante, si no hay que Un donatario. por lo tanto es una parte fundamental. No puede haber compraventa si no hay vendedor o comprador.
Claro. Esas son las partes. No puede haber un contrato de arrendamiento sin arrendante y sin un arrendatario. Entonces, ¿cuál es la idea? Separar el concepto, quién es parte y quién es un tercero. En el ámbito procesal, ustedes lo van a estudiar más adelante, también se diferencia quién es el actor en un proceso, estoy hablando en materia civil, quién es el demandado, y pueden haber terceros. Los terceros civilmente demandados pueden ser un coadyuvante o un tercero excluyente. Eso los adelanto cuando estudien procesal. Eso no es pregunta del examen, pero hay terceros procesales. Terceros civilmente demandados, coadyuvante o excluyente, eso se lo van a explicar. Quizás se los expliquen en procesal, pero hay terceros. Pero no son los querellantes adhesivos, no, No, nada que ver. el querellante es una figura estrictamente del derecho penal. No confundamos. En el examen hay respuestas de personas como si estuvieran en derecho laboral. Me explican el patrón, el trabajador, confundieron que el examen era de civil 4 por derecho laboral. Hablan del salario, típico examen de derecho laboral. Entonces, el primer paso al entrar a la puerta es ¿cuál es el examen? ¿Lo vas a esperar? La querella es penal, yo estoy hablando procesal, civil y mercantil. ¿Cómo se inicia un proceso en materia civil? Con una demanda, sea escrita o oral. ¿Cómo se establece la relación jurídica procesal? Actor demandado, a través de un acto de comunicación que se llama emplazamiento. Las partes quedan comunicadas y vinculadas al proceso a través del emplazamiento. ¿Quiénes son las partes? Actor demandado, o puede ser demandados en plural o actor en plural, unificando personería. Distinta es la figura que ustedes van a estudiar en su casa, que es un tercero civilmente demandado. Hay dos categorías, coadyuvante o excluyente. Solo estamos hablando en materia procesal, civil y mercantil. Eso no existe en materia penal. Y en materia constitucional son otras las partes. El Acuerdo 1/2013 establece quiénes son partes procesales en justicia constitucional. Hablemos de un amparo. ¿Quiénes son las partes? Y tenemos que usar los términos propios: postulante, sinónimos accionante, sinónimos amparista, sinónimos peticionario. ¿Quién es la autoridad denunciada? La autoridad reclamada. Y los terceros interesados son partes ahí, entonces se le llama terceros interesados. ¿Quién es? El Ministerio Público, por disposición de ley, pero va a intervenir en materia de evacuar una audiencia en materia constitucional, porque el MP no solo es la persecución penal, el cumplimiento de la ley. Entonces, por disposición de ley, al MP le corren audiencia en todos los procesos constitucionales, en todos. Y si ustedes me preguntan, ¿puede haber otro tercero interesado? Sí, aquellas personas que el Tribunal Constitucional determine que tienen un interés directo, un interés legítimo, se les puede vincular. ¿Quién lo va a vincular como terceros? El Tribunal Constitucional. Entonces, sí, tengamos claro en materia sustantiva quiénes son las partes, quiénes son los terceros. En materia procesal es diferente, en penal, en laboral, en constitucional, en civil, en administrativo, no es lo mismo. Sí tenemos que tener claridad meridiana en diferenciar en esos ámbitos del derecho. Preguntas sobre la eficacia del contrato, de lo que ustedes quieran del tema: eficacia del contrato, relatividad, la función creadora, la función modificadora, la función extintiva también en el contrato. Terminamos. Dígame. Entonces, en los contratos a favor de un tercero, el tercero únicamente es un beneficiario. Sí, en un seguro, por ejemplo, en la cuenta bancaria que hacíamos referencia. Pero ese tercero pasa a ser beneficiario de parte al momento que surge la condición. En un seguro, ¿qué va a pasar? Hay un evento, una póliza. ¿Surge ese evento?
Ahí ya forma parte. ¿Se manda? ¿Puede ser un fiador? No, el fiador es parte. Por eso es que tanto insisto, Sí, pues, porque él es el que va. nunca tienen que firmar como fiadores. Ah, ok. Ahora, si hay tanta explicación que les he dado, firma, pues eso ya no tiene. Es que firmé para no pasar un rato por lo bravo. Entonces, si está estudiando Derecho y no sabe decir no, está en gana. No se puede decir que depende. Menos depende. Depende, dijo Pepito. Ahora mismo va a ser fiadora, pero le dice el préstamo me va a dar la mitad, ahí es diferente. Porque el fiador tiene la misma obligación que el deudor, con una gran diferencia, que el fiador no recibe nada de dinero, solo obligaciones. Y si es compañero de trabajo, no se preocupe, ahí le siguen descontando cada fin de mes, va a maldecir a la deudora, entonces le va a llegar su boleta, sea electrónica o física, diciendo aquí se le descuenta. Y si no le alcanza, dice, voy a renunciar, de sus prestaciones le van a descontar. Eso. O sea, le cae la maldición gitana. Y toda la vida va a pasar a repetir el acto. Porque no solo está la derogación patrimonial, lo que se hayan visto la cara, ¿va? Y el otro desaparece. Brilla por su ausencia. O sea, fiador, nunca. Nunca. Por eso mejor si quieren adquirir una obligación, deudores y reciben el préstamo. Pues sí. Si es tanta la necesidad de endeudarse, bajo aquel principio económico que alguien saca un préstamo y cree que con eso está ganando más al mes, o el que tiene la tarjeta de crédito y cree que sea un límite 50,000, suma los 50,000 al sueldo. ¿Me explico o no? ¿Me explico o está claro? Entonces yo gano 70,000 porque tengo estoy hablando de los 50,000 de límite de tarjeta de crédito. ¿Me explico o no soy claro? ¿Creen bajo ese concepto? Entonces voy al pago mínimo. Deuda de 1,000 se le va a convertir en 100,000. Son aquellas personas que no saben administrar el plástico. El plástico bien administrado sirve. ¿Cuándo sirve? Cuando no se paga un centavo de interés. Una emergencia. Es útil. No se paga nunca interés. No es una persona educada. Y la persona que no es educada no puede manejar eso. Te doy extrafinanciamiento con un interés leonino de 1% mensual. Joder, quien cae en eso es como caer con los colombianos. Sí. Aquel recibe el dinero en su momento que bien, pero la obligación. Dicen que con la nueva ley de tarjeta de crédito ya no va a ser. ¿Usted cree que se va a cumplir? No, ya no se está cumpliendo, porque el extrafinanciamiento se establece con intereses usureros del 1%, en el caso más bajo. Entonces, aquellas personas que no tienen principios económicos en la administración de su vida van a ser un fracaso. ¿Y será que es muy difícil entender un principio económico que uno no puede gastar más de lo que gana? Porque el Estado sí tiene una máquina para hacer dinero, pero nosotros podemos gastar más de lo que tenemos. O aquel aparentando con la tarjeta de crédito su vehículo del año, desde el momento que sale a la agencia perdió el IVA y ya está depreciado. Y cuando ve, no tiene ni dónde vivir, no tiene alimentos para su casa y una cantidad de deudas. Pero anda el vehículo que ni va a tener para pagar el seguro, ni para pagar los... Alquilando con carro del año. ¿Por qué el mantenimiento y el servicio? Porque tiene que ser en agencia. Claro. Si no es en agencia, pierde la garantía. ¿Hubo análisis de mercado ahí? No. ¿Fue una prioridad? Eso es cuestión de vida. Quien gasta más de lo que gana es un ciclo vicioso de no salir nunca y complicarse más y no establecer cuáles son nuestras prioridades de gasto. Ese consejo es gratuito. Quien lo aplique en su vida van a tener éxito. Libertad financiera. Que no lo olviden, pero ya ni siquiera sujetos de crédito van a llevar. ¿Por qué? Con 20,000 demandas, aparte que está en Infonet y en toda la base de datos de listados negros,
Ni siquiera una refrigeradora financiera van a llegar. Nada. Ya no son sujetos de crédito. Y eso les puede afectar cuando van a ser contratados en un trabajo. Sí. Sí. ¡Claro! Y si lo van a contratar en un banco y está demandado y todo, y le van a decir, este van a hacer malos manejos al banco porque vive en un estado de insolvencia. Claro. Hay un estudio que hizo USAID sobre los policías. Es un estudio de quienes reciben lo mínimo que establece el Código de Trabajo, que tienen embargos de bancos, de pensión alimenticia, etcétera, y reciben una cantidad. Hay quienes reciben 400 quetzales porque todo está por diversos embargos. Entonces, un policía que recibe esa cantidad, ¿qué sucede en la calle? Pura mordida. Pega mordidotas. Ahí está la banda que capturaron el día de hoy, una banda de estructura de trata de personas. Claro. ¿Sí? Entonces, habrá que hacer el análisis cuál es su situación económica. Pues, Entonces, un banco, cuando hace los análisis, perfiles de apuestas, no solo primero se va a verificar, ¿tiene tatuajes o no? ¿Estoy mintiendo o no? Se va a ir a ver pues los me habrá de vecinarios, abogado para el que no me vecindario. tatuar Si todo. aquel sabe hacer escándalos en el vecindario, van a entrevistar. Y no estoy hablando de un gran puesto. Trabajar en un banco, entidad financiera, una tarjeta de crédito, una empresa de mediana calidad. Licenciado. Van a ir a preguntarle a los vecinos cuál es el sistema de vida que lleva él. Imagínense que haga una novia enojada, medio embarazada ahí a la par, medio el trabajo. Doctor, yo estaba viendo que en la Ustedes Pepsi. ese proceso de reclutamiento, de entrevistas, van a entrevistar a sus familiares. Un familiar que ha estado detenido por una mala, ya se imaginen el resultado. Lick, yo estaba viendo que en la Pepsi, en la Coca-Cola, no aceptan a nadie con un tatuaje, nada, no tiene que tener uno ni una manchita porque ya te tildan de, así no sea de ninguna pandilla, ya te tiran de pandillero y no te dan el trabajo. Y todavía, por si fuera poco, la investigación patrimonial de bancos, estado de cuenta, vecindario, familia, están pasando el polígrafo. Y el estudiante que cree que el polígrafo es detector de mentiras llega como una lechuza temblando, ¿va? Y dice todo, ¿has probado la droga? Preguntas típicas. Sí. No, pero sí, ya con eso, con esa respuesta. Ya, ¿Has visto alguna de las drogas? ya con ese proceso. Sí, un amigo, esa historia del amigo. Una amiga. Estoy hablando de experiencias reales. Y déjenme explicarles que ese método no es científico, no es detector de mentiras. Es lo que veis son las pulsaciones del corazón. Es tema psicológico, es para amedrentar y llegan, de hecho, ¿cuándo perdiste la virginidad? Yo soy virgen, dice aquel. Pero esto, repito, no es un suelo de mentiras. Científicamente está probado, pero tiene un efecto psicológico. Cuando le ponen los cables, no hay una forma de detectar el sistema nervioso, pulsaciones. Sí, pero eso no era mentira. No es que al canche le van haciendo preguntas. Al canche en 2 preguntas no necesito detector de mentiras, solo le miro la cara y aquí refleja un mentiroso. Bueno, aquí no hay tiempo, pero al canche no es detector. Yo como entrevistado le hago un par de preguntas, todos y ya. Es que hacer un abogado. Hacer buen abogado, que mentiroso. No, él es más mentiroso. Él es un mal mentiroso. Su rostro habla por sí solo. No necesito, cuando hay una pregunta no hablo. Es buen jugador de póker. Pésimo. Pero depende del otro jugador. También que Si el otro jugador no tampoco. sabe entender expresión corporal, ¿no es observador? Sí que estamos hablando de un tema que a todos interesa, una opción laboral. Que en algunos casos son injustos. Injustos, porque eso no es decisión mía, es de la empresa privada. ¿Por qué es injusto y es inconstitucional? Están calificando hasta la zona.
Sí, es cierto. Repito, es inconstitucional, es violatorio de derechos humanos, pero eso no soy yo que lo estoy haciendo. Hasta hace pruebas de embarazo las señoritas. Eso es Ese es violatorio, otro, sí. lo hacen, pero es violatorio de derechos humanos. Porque independientemente de dónde viva aquel, si tiene el perfil y tiene la plaza, sí. Pero son circunstancias que es el mercado laboral que aplica en ciertos casos. Y para unas cosas los derechos humanos ahí sí brincan y para otras no. Pero esto que digo es frecuente, tiene sus tesis equivocadas por otros argumentos que no son válidos, pero lo están verificando. Entonces ahí pues hay que tener cuidado con la... Y entre comillas, ¿qué pasa si cambia de domicilio y van a verificar la entrevista y no es ahí? Peor. O sea, es un tema bien delicado. Sí. Bien delicado. Cambio de domicilio y pongo en mi tía. Van a verificar. Y una falsedad así, aunque tenga el mejor perfil. Nos quedan 3 sesiones de clase antes del examen. Los exámenes comienzan el 14. A partir del 14 ya no hay clases, empiezan exámenes. Nos queda clase presencial el jueves y los 2 virtuales de la próxima semana. 3 sin incluir la de hoy. Pasen buenas noches y nos vemos presencial el jueves. Muchas gracias.